Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Y junto a usted, recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Mis queridos hermanos, bienvenidos a su noticiero católico Fe al Día, con información más relevante de carácter nacional e internacional, con las noticias más importantes de lo que sucede en nuestra Santa Iglesia a través de la señal de Jesús TV. Bienvenidos a Fe al Día. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a su noticiero católico Fe al Día a través de Jesús TV y la señal de biencatólicos.com. Hoy con la información más relevante de lo que sucede en nuestra Santa Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. Empezamos con la edición para esta semana. Y es que este 27 de enero cumplió 34 años de su llamado a la vida eterna a la casa del padre Fray Miguel Ángel Murcia, sacerdote franciscano español, que dejaría una huella profunda e imborrable en la vida espiritual de los guatemaltecos. Su entrega pastoral marcó de manera muy especial el Templo de la Recolección, donde impulsó y fundó varias hermandades, sembrando una devoción que hasta hoy continúa viva en el corazón de los católicos del pueblo fiel. A sus 34 años de su tránsito a la casa del Padre, agradecemos a Dios por su testimonio, por su amor por Cristo y su legado de fe que continúa vivo a través de las tradiciones de religiosidad popular, que goce de la gloria eterna y que su ejemplo sigue inspirando a nuevas generaciones. Pero, ¿quién fue Fray Miguel Ángel Murcia? Fue un sacerdote franciscano de origen español cuya vida y misterio dejaron una profunda huella espiritual en nuestro país, especialmente en la ciudad capital y en el histórico Templo de la Recolección. Nacido en España, Fray Miguel abrazó desde joven la vocación franciscana, ingresando a la Orden de los Frailes Menores, donde se formó bajo el carisma de San Francisco de Asís. La pobreza evangélica, la fraternidad, la sencillez y un profundo amor a Cristo, particularmente en su pasión redentora. Enviado como misionero a nuestro país, Fray Miguel desarrolló gran parte de su ministerio sacerdotal en el Templo de la Recolección, uno de los centros más importantes de espiritualidad franciscana y devoción popular en nuestro país. Desde ahí se convirtió en un pastor cercano al pueblo, especialmente a los fieles laicos comprometidos con la vida litúrgica y penitencial de la Santa Iglesia. Uno de los legados más significativos de Fray Miguel fue su incansable trabajo en la promoción de la devoción de la Pasión del Señor con profunda sensibilidad espiritual y amor por la tradición. Fue fundador e impulsor de las Hermandades de Pasión del Templo de la Recolección, estructuras laicales que fortalecieron la participación activa de los fieles en la Semana Mayor, la Semana Santa y en la vida sacramental de la Iglesia. Bajo su guía pastoral, estas hermandades no solamente se consolidaron de forma organizativa, sino que también crecieron en espiritualidad, disciplina, formación cristiana y sentido eclesial, convirtiéndose en un referente de piedad popular en nuestro país. Fray Miguel fue reconocido como un sacerdote muy cercano, firme en la fe, amante de la liturgia y profundamente respetuoso de las expresiones de religiosidad popular. Su vida estuvo marcada por el servicio humilde, la oración constante y la entrega silenciosa, características propias del auténtico espíritu franciscano. Su testimonio trascendió generaciones, dejando una impronta que aún hoy se percibe en la vida devocional y procesional del país. Fray Miguel Ángel Murcia partió a la casa del Padre hace 34 años, dejando un legado espiritual que continúa vivo en las hermandades, en el Templo de la Recolección y en el corazón de miles de fieles que directa o indirectamente fueron tocados por su ministerio. Hoy es recordado con gratitud como un sacerdote fiel, un franciscano auténtico y un sembrador de devoción, cuyo trabajo ayudó a fortalecer la identidad espiritual y religiosa de Guatemala. Que el Señor, a quien sirvió con amor en esta tierra, le haya concedido la recompensa prometida a los buenos y fieles servidores.
1992. Un año crucial para Guatemala y el legado de Fray Miguel Murcia. Este año fue un momento decisivo en la historia reciente de Guatemala, marcado por transformaciones políticas, tensiones sociales y eventos que anticiparon cambios profundos en el país. En medio de todo este contexto, una figura emblemática de la fe y la cultura guatemalteca partió de este mundo, Fray Miguel Murcia, quien falleció el domingo 26 de enero de 1992 a los 83 años, dejando un vacío en el corazón de la Semana Santa y la vida espiritual de Guatemala. Nacido en España el 21 de diciembre de 1908, Fray Miguel llegó a identificarse tan profundamente con Guatemala que fue considerado un guatemalteco más. Su vida estuvo marcada por una devoción inquebrantable a las tradiciones religiosas, la educación y la promoción de valores cívicos. Fue promotor de la Semana Santa, uno de los grandes impulsores de las procesiones en el Templo de la Recolección, dándoles un esplendor sin igual desde los años 60, compositor de marchas fúnebres. Educador. Fundó instituciones formativas que moldearon a generaciones de guatemaltecos. Un adiós con honores. Estas imágenes denotan, siendo ex capellán de los bomberos municipales, cómo recibió un homenaje póstumo de esta institución antes de su sepelio, realizado en el Templo de la Recolección, lugar al que dedicó gran parte de su vida. Fray Miguel Murcia no solamente fue un sacerdote franciscano, sino un guardián de la cultura guatemalteca. Su muerte en 1992 cerró un capítulo, pero su legado perdura en las procesiones que hoy siguen su esplendor, las marchas fúnebres que aún conmueven a los fieles, las instituciones educativas que fundó, la devoción al Santo Hermano Pedro que él ayudó a consolidar. Guatemala perdió a un gigante espiritual en un año que, como 1992, ya estaba destinado a quedar grabado en la historia. Vamos con más de la información de carácter nacional y en su mensaje para la jornada número 40 de las comunicaciones sociales publicado el 24 de enero, Papa León XIV, pues ha hecho un llamado urgente a preservar los rostros y las voces humanas frente a los desafíos que plantea hoy en día la tecnología de la inteligencia artificial. El pontífice advirtió que el verdadero reto no es tecnológico, sino antropológico, ya que pues es importante proteger la voz y el rostro y que equivale a proteger la dignidad humana. El Papa alertó sobre el riesgo de sustituir las relaciones humanas por vínculos artificiales, lo que puede dañar al tejido social, cultural y político y erosionar las capacidades cognitivas, emocionales y sobre todo de comunicación en las personas. Asimismo, pidió no renunciar al pensamiento propio ni alterarlo, recordando que sin la aceptación del otro no puede haber una auténtica relación ni una auténtica amistad. Ante este panorama, Papa León XIV propuso una alianza basada en 3 pilares. Primero, la responsabilidad, la cooperación y la educación, involucrando a todos los sectores de la sociedad para construir una ciudadanía digital consciente y ética. El mensaje concluye con un llamado a custodiar la comunicación como un don especial del ser humano, orientando pues toda la innovación tecnológica al bien común en el marco de la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores.
Y la comunidad católica de Misco celebró la Santa Eucaristía en honor a la Santísima Virgen del Rosario este tercer domingo en el Templo Ordinario, una jornada marcada por la fe viva, la tradición y la memoria histórica. Las actividades dieron inicio con un acto protocolario en el Oratorio Santo Domingo de Guzmán, con el cual se realizó la apertura oficial de la conmemoración de los 500 años de fundación de Misco. Durante este momento solemne, la cofradía hizo entrega de reconocimientos como signo de gratitud por el trabajo, por el servicio, por la responsabilidad, por la cooperación, por la dedicación, brindados a lo largo de los años a favor de la devoción mariana y la vida comunitaria. Posteriormente se llevó a cabo la procesión solemne hacia el templo, dando paso a la celebración de la Sagrada Eucaristía. La Santa Misa sería presidida por Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, y concelebrada por el párroco Mario Rolando López Méndez, el vicario José Renato Estuardo Solombrino y el reverendo padre Pío Agustín González, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, acompañados por seminaristas y el pueblo fiel que se congregó para participar de este significativo acontecimiento. Durante su homilía, Monseñor Gonzalo de Villa reflexionó sobre los elementos centrales del Evangelio proclamado, exhortando a los fieles a vivir la fe con coherencia, compromiso y esperanza, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen, modelo de escucha atenta y fidelidad plena ante la voluntad de Dios. Con la solemne procesión con Jesús sacramentado, celebrada la tarde del domingo 25 de enero, concluyeron las actividades conmemorativas del 12º aniversario de la Capilla de Adoración San Juan Pablo II, ubicada en la parroquia San Antonio de Padua, en San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques. Fue un momento de profunda fe y gratitud en el que la comunidad parroquial renovó su amor y compromiso con Jesús Eucaristía, reconociendo estos 12 años como un tiempo de gracia, oración constante y encuentro vivo con el Señor, presente en el Santísimo Sacramento. Y Guatemala tiene nuevo beato. Papa León XIV ha autorizado la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 durante el conflicto armado interno. La decisión pontificia reconoce de esta manera entonces oficialmente su martirio, lo que despeja el camino para su beatificación sin necesidad de la acreditación de un milagro. Según informó este jueves 22 de enero la oficina de prensa del Vaticano, el Santo Padre firmó el decreto tras sostener una audiencia con el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. En dicho encuentro se validó el sacrificio del religioso, quien entregó su vida por la fidelidad al Evangelio en un contexto de violencia, persecución y profunda inestabilidad social. Pero, ¿quién fue Rafael Ramírez Monasterio? Nació el 5 de noviembre de 1937 en Guatemala, miembro de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos. Fray Rafael realizaría su formación religiosa en España y fue ordenado sacerdote en 1967. A lo largo de su ministerio destacó por su cercanía con los más pobres, su compromiso pastoral y su testimonio de fe en medio de la adversidad. El reconocimiento de su martirio constituye un signo de esperanza para la Iglesia guatemalteca y para todos aquellos que en distintos contextos han dado la vida por el Evangelio. Su ejemplo se suma al testimonio de santos hombres y mujeres que con fidelidad y valentía pues han sido luz en medio de la oscuridad. Fray Augusto Ramírez Monasterio, el pastor que dio la vida por el secreto de la confesión, y es que desde su infancia la vocación sacerdotal de Fray Augusto se manifestó con una claridad pues difícil de encontrar, muy poco común. Él tenía su contexto claro de qué era lo que quería para su vida. Por ejemplo, a los 6 años, mientras otros niños jugaban a soldados o escondidas, él invitaba a sus amigos a celebrar la Sagrada Eucaristía. Preparaba el espacio, asignaba roles y vivía aquel juego con profundo respeto y seriedad. Él decía que llegaría a ser obispo, recuerdan quienes compartieron su niñez. Nacido en Guatemala, su vida estuvo marcado por tempranamente el dolor. En 1949, cuando apenas tenía 12 años, falleció su papá. Antes de morir, este dejó un encargo especial, una antigua imagen del Niño Dios resguardada en una bomba de cristal. La familia cumplió su deseo y la entregó a la iglesia de San Francisco, donde fueron recibidos por Fray Celestino Fernández, entonces en aquella oportunidad superior franciscano. Aquel gesto sencillo selló aún más el vínculo espiritual de Augusto con la orden franciscana. Quienes lo conocieron lo describen como un joven alegre, servicial, amistoso y atento a las necesidades de los demás. Fue acólito de las Beatas de Belén y en la iglesia de Belén, buen jugador de fútbol,
músico y amigo de todos. Su amor por la música se fortaleció en el coro juvenil de los padres Marignol, donde comenzó a servir con mucho entusiasmo. Incluso sus estudios primarios en el Colegio de San José de los Infantes entre 1947 y 1952 dan legalidad de esa profunda devoción y sobre todo de su orden y respeto. En 1953 ingresó al Colegio Seráfico de Diriamba, Nicaragua, donde completó su bachillerato en 1957. Ya para 1952 había pedido oficialmente al Señor discernimiento para ver qué era lo que en su vida deparaba, diciéndole: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tras orar, asistir a la Santa Misa y rezar el Via Crucis en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Guatemala, entró solo a la sacristía para hablar con el padre Antonio Reche. Minutos después salió abrazado por él, con la certeza de haber sido aceptado. Su camino formativo lo llevaría a Nicaragua y posteriormente España, donde continuó sus estudios. Fray Augusto inició su noviciado el 23 de diciembre de 1958 en Santa Ana del Monte, España, y realizó su profesión simple el 26 de diciembre de 1959, además de ser un excelente estudiante de filosofía en Albacete y teología en la ciudad de Teruel. Sería ordenado sacerdote el 18 de junio de 1967 en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Teruel, España. Ese mismo año regresaría a nuestro país, a Guatemala, donde celebró su primera misa solemne en la iglesia de San Francisco de la capital. Su labor pastoral fue amplia y fecunda. Sirvió como vicerrector y profesor en el Colegio Seráfico de Diriamba, director del mismo colegio, rector del Seminario Menor de Antigua Guatemala, consejero de la custodia franciscana y superior de diversas fraternidades. Sería superior y párroco de la iglesia de San Francisco el Grande, cargo que desempeñó durante 5 años hasta su martirio. Impulsó la formación de catequistas, trabajó con jóvenes, apoyó la pastoral indígena en comunidades como por ejemplo Zacatepeques y Chimaltenango, y promovió las vocaciones franciscanas mediante la fundación del Comité Pro Ayuda en Guatemala. En 1980 tendría un papel destacado en los festejos por la beatificación de Santo Hermano Pedro de Betancur, a quien admiraba profundamente. Durante los años más duros del conflicto armado interno, Fray Augusto fue reconocido como un hermano menor al servicio de todos, especialmente de los campesinos y los más vulnerables. En 1983, según relatos, bajaría un campesino a Antigua Guatemala buscando ayuda para acogerse en la amnistía ofrecida por el gobierno. Llegó a la iglesia de San Francisco y encontró a un sacerdote en el confesionario. Él me escuchó y me ayudó. Yo no lo conocía, nunca lo había visto antes. El padre Augusto dio su vida por mí, relata después. En junio de ese año, Fray Augusto, el campesino y 2 niños serían llevados a una base militar en Chimaltenango. Ahí serían torturados brutalmente para obligarlo a revelar lo escuchado en confesión. Lo quemaron, le quemaron las manos, lo colgaron, lo golpearon y lo arrojaron a un hoyo en la tierra. Jamás habló. Al ser liberado, se negó a firmar un documento que afirmaba que había sido bien tratado. Dijo con firmeza: no debo absolutamente nada a nadie. Yo no me voy. Hay que dar un precedente. Sería el 7 de noviembre de 1983 que sería secuestrado y asesinado. 2 días después, el 9 de noviembre del 83, los periódicos publicaron en portada la noticia de su muerte violenta. Su cuerpo sería velado el 10 de noviembre en Funerales Reforma, zona 9, y trasladado a Antigua Guatemala. En aquella oportunidad, miles de personas, religiosos, asociaciones y extranjeros acudieron para despedir al gran pastor. La iglesia de San Francisco el Grande resultó insuficiente para contener aquel dolor terrible del pueblo. La estudiantina que él había fundado acompañó la misa de cuerpo presente. Sus restos serían sepultados en el interior del templo, cerca de donde entonces reposaban los restos del Santo Hermano Pedro de Betancur. Desde entonces miles comenzarían a reconocer en Fray Augusto un mártir de la fe, del secreto de confesión y del amor pastoral sin condiciones. Sería secuestrado, torturado y asesinado por permanecer fiel a Cristo y la dignidad sagrada del sacramento de la reconciliación. Hoy su vida sigue hablando con una fuerza a una iglesia llamada a ser valiente, cercana y fiel, incluso hasta dar la vida. Pero con este proceso de beatificación surgen muchas dudas sobre cuál es el proceso, y es que cuando la Iglesia Católica reconoce públicamente la santidad de una persona, no lo hace de manera apresurada o efímera. Detrás de cada beatificación existe un proceso bastante detallado, que incluso podría ser largo, riguroso y profundamente espiritual, cuyo objetivo principal es discernir si esa vida fue un verdadero testimonio del Evangelio digno de ser propuesto como ejemplo para
todos quienes formamos parte del reino de Dios. El reciente reconocimiento del martirio del fraile guatemalteco Fray Augusto Ramírez Monasterio pues ha vuelto a poner en el centro la pregunta: ¿cómo funciona realmente el proceso de beatificación? Y acá en Fe al Día se lo vamos a explicar. Como paso número 1 es primero el reconocimiento de la popularidad de santidad o martirio. Y es que todo proceso comienza en el ámbito local, generalmente años después de la muerte del candidato. Es indispensable que sea de popular conocimiento la constante santidad de esta persona, es decir, que el pueblo fiel reconozca espontáneamente en esa persona una vida ejemplar o bien una fama de martirio cuando alguien ha muerto por odio a la fe, en el caso de Fray. En el caso de Fray Augusto, desde su asesinato en 1983, miles de personas comenzaron a reconocerlo como mártir del secreto de confesión, difundiendo testimonio de su fidelidad, valentía y amor pastoral. Como segundo eslabón es el servicio a Dios, cuando el obispo de la diócesis donde murió el candidato considera que existen indicios y fundamentos sólidos, solicita a la Santa Sede el permiso para abrir el decreto que da paso a la apertura de causa. A partir de ese momento, la persona recibe el título de siervo de Dios. Se inicia entonces una investigación que está contenida en 3 eslabones. El primero, el testimonio de testigos directos. El segundo, escritos, homilías y documentos personales. Y tercero, circunstancias detalladas de su vida y su muerte. Después viene la fase romana, que es el estudio por parte de la Santa Sede, donde el expediente completo llega al Vaticano, al dicasterio de las causas por los santos, donde teólogos, historiadores y canonistas analizan minuciosamente la documentación. Aquí se evalúa si la persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico o el martirio, es decir, haber dado la vida por Cristo. En el caso de los mártires, como Fray Augusto Ramírez Monasterio, la Iglesia debe comprobar que la muerte fue consecuencia directa del odio de la fe y que la víctima aceptó el sufrimiento con espíritu cristiano sin renegar a Cristo. Y por último viene el decreto pontificio. Si el juicio es positivo, el Papa autoriza la promulgación de un decreto que determina las virtudes heroicas y la persona es declarada venerable y se reconoce oficialmente que murió como mártir. Este paso es decisivo. En el caso de Fray Augusto, Papa León XIV firmó el decreto la semana pasada reconociendo su martirio, lo que dispensa la necesidad de un milagro para su beatificación, y el proceso consecuente sería la beatificación misma, que se puede fijar en una ceremonia que normalmente se celebra en el país de origen del nuevo beato, que sería aquí en Guatemala, y desde ese momento la persona es llamada beato y puede recibir culto público limitado, generalmente en su diócesis, orden religiosa o su nación. Para que un beato sea declarado santo, normalmente se requiere un milagro atribuido a su intercesión ocurrido después de la beatificación y comprobado científicamente y teológicamente. Sin embargo, la canonización no añade santidad, sino que extiende el culto a toda la Iglesia Universal, proponiendo al santo como modelo para todos los fieles del mundo. El proceso de beatificación no es un homenaje humano ni un acto público, sino es un acto de fe de la Iglesia que reconoce cómo Dios actúa en la historia concreta, incluso en medio del dolor, de la desaveniencia, de la violencia y la persecución. La vida y el martirio de Fray Augusto Ramírez Monasterio recuerdan que la santidad no es lejana ni idealizada, sino que se vive en la fidelidad cotidiana, en el servicio y en algunos casos en el don total de la vida. En la inauguración del año judicial, Papa León XIV llamó a los prelados de la Rota Romana a actuar siempre con justicia y caridad. Cada decisión debe reflejar la verdad del Evangelio y el amor al prójimo, construyendo paz y confianza en la Iglesia. En el Vaticano, el Papa León XIV se ha reunido con los prelados de la Rota Romana en la inauguración del año judicial. Su llamado fue claro: la justicia y la verdad no son solo principios, son acción y deben ir siempre acompañados por la caridad. No se trata solo de adecuarse a una verdad. No se trata solo de ajustarse a una verdad especulativa, sino de hacer la verdad. Es decir, una verdad que debe iluminar toda acción. Y esto debe realizarse en la caridad,
que es el gran motor que conduce a hacer justicia verdadera. Porta a fare giustizia vera. El Papa León XIV recordó que la justicia no es solo ley, ni solo compasión, exige verdad y caridad, siempre iluminadas por el Evangelio. Y el amor al prójimo, ha dicho, debe orientar cada decisión y cada juicio. Il vostro agire, pertanto, Vuestra actuación debe estar siempre movida por ese verdadero amor al prójimo que busca ante todo su salvación eterna en Cristo y en la Iglesia. in Cristo e nella Chiesa. Para el Papa, la justicia y la paz van de la mano. Amenazar la una pone en riesgo la otra. Por eso pide servir a la verdad con ética, pero también con corazón. Giustizia e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti. Per questo esigono ordine. Justicia y paz buscan el bien de cada uno y de todos, por lo que exigen orden y verdad. Cuando una es amenazada, ambas vacilan. Cuando se ofende la justicia, también se pone en peligro la paz. Evaluado desde esta perspectiva, el juez se convierte en operador de paz que contribuye a consolidar la unidad de la Iglesia en Cristo. Che contribuisce a consolidare l'unità della Chiesa in Cristo. Ayer el Santo Padre recordó que la verdadera justicia se vive en la caridad, reflejando el amor de Dios y construyendo paz en la Iglesia. En la solemnidad de la conversión de San Pablo, la Iglesia celebra la segunda víspera, la oración que cierra litúrgicamente esta gran fiesta, y es que desde la Basílica de San Pablo Extramuros, Papa León XIV presidió esta celebración marcada por la memoria del apóstol que pasó de perseguidor a testigo y por un llamado actual y urgente. La misión de anunciar a Cristo sigue siendo hoy la misión de todos los cristianos, un mensaje de fe que transforma, de unidad que fortalece y de esperanza para la Iglesia y el mundo. Veamos. En la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa León XIV preside las segundas vísperas de la conversión del apóstol Pablo, una celebración que estuvo marcada por su memoria, de perseguidor a testigo, y por un fuerte llamado a la conversión que sigue interpelando hoy a toda la Iglesia, pues como subrayó el Papa, la misión del apóstol sigue siendo la misión de todos los cristianos, anunciar a Cristo al mundo. È compito comune di tutti i cristiani. Es tarea común de todos los cristianos decir al mundo con humildad y alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. Parola che illumina e consola. En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que celebramos la semana pasada, León XIV recordó que la fe compartida es más fuerte que las divisiones. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci chiama ogni La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos llama cada año a renovar nuestro compromiso común en esta gran misión, conscientes de que las divisiones entre nosotros no impiden que brille la luz de Cristo, pero sí hacen más opaco el rostro que debe reflejarla al mundo. rendono tuttavia più opaco quel volto che deve rifletterla sul mondo. Al concluir la celebración, el Papa dirigió su mirada a Europa y al mundo, confiando al Señor los frutos del Evangelio sembrados a lo largo de los siglos. E preghiamo affinché i semi del Vangelo continuino a produrre. Recemos para que las semillas del Evangelio sigan produciendo en este continente frutos de unidad, justicia y santidad, también en beneficio de la paz entre los pueblos y las naciones del mundo entero. Nazioni del mondo intero. Desde Roma, el mensaje del pontífice fue claro: la fe transforma, la unidad fortalece y la misión no admite divisiones. Hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final de su programa Fe al Día. Esperamos que estas noticias sirvan de testimonio. Le agradecemos muchísimo por compartirlo a través de las redes sociales. Amigos, familiares, hermanos de comunidad y apostolado. Mi nombre es Juan Pablo Mata, a través de la señal de Jesús TV para la televisión local, a nivel satelital para todo el mundo y a través de la página biencatólicos.com. Que Dios le bendiga. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos.
Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.